Mateo capítulo 4, versículo 5 en adelante. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El espacio entre espacios. El espacio entre espacios es el lugar donde el desierto del conocimiento humano se nos ofrece para nutrir el hambre humana, oferta inapropiada. Pero el espacio entre espacios es el lugar donde no solamente está el desierto, es el lugar donde el templo de Dios también está. Y por eso les he dicho varias veces que el espacio entre espacios alberga lo divino y lo demoníaco. Y allí el llamado nuestro, la identidad nuestra, la misión nuestra es probada. Y ayer dejamos a Jesús en el pináculo del templo. Él le había revelado a Moisés los planos de ese templo. Él le había entregado a Moisés todo el sistema de sacrificios. Y allí se encuentra el lugar donde la palabra se proclamaba. El lugar a donde los israelitas iban para ser instruidos de los sacerdotes y apropiar esa palabra y entenderla de manera que esa palabra les santificase a ellos y les ayudase a distinguir entre lo puro y lo impuro. Un templo, un tabernáculo construido bajo la dirección de Dios en el desierto. El lugar que alberga ambos poderes. Y allí en el templo es el lugar donde la palabra se abre, donde se discute, donde se analiza, donde se interpreta. ¿Qué mejor lugar tenía el enemigo para llevar a Cristo y sentarlo y decirle: conversemos de la palabra, hagamos un poco de teología? Tú fuiste el que introdujiste el tema, tú fuiste el que me dijiste: la palabra, escrito está, hablemos de la palabra. Tratemos de entender cuál es la hermenéutica apropiada, cuáles son las presuposiciones que tenemos que llevar al texto. Jesús, aquí estoy, hablemos. Permíteme hablar la palabra. Y Él abre la palabra. Él abre la palabra, pero para convertirla en piedra. Para distorsionarla. Para hacer que diga lo que no dice. Y para ofrecerla como si fuera pan. El conflicto es, en cierta medida, de enfoques, de metodologías. El enemigo se acerca a la palabra con una presuposición muy importante
que ha logrado encarnarse en la teología. La presuposición es que el centro del estudio de la palabra, aquello que mueve la interpretación de la palabra, es el ser humano. Es decir, él ofrece una interpretación bíblica antropocéntrica. No es Dios el centro es el ser humano. Dios tiene que estar al servicio del ser humano porque lo más importante es el ser humano. De tal manera que si tú escuchas estos versículos, tú puedes seguir las instrucciones que hay ahí porque Dios está obligado a intervenir a tu favor. Es decir, Él te sirve a ti, tú no le sirves a Él. Así que Él desplaza del centro de la teología a Dios y pone allí al ser humano, Y esa forma de pensar permea el pensamiento moderno y posmoderno. Aún en el campo de la ciencia, que se enorgullece de una objetividad casi perfecta, aún en el campo de la ciencia, lo que los científicos tratan de entender es al ser humano. Ellos penetran el mundo microscópico y quieren entender qué sucede allí, y penetran el cosmos y sacan fotos y hacen análisis y tratan de entender el cosmos, pero lo que verdaderamente ellos están buscando es ¿qué cosa? Entenderse a sí mismo. Saber quién soy. La búsqueda, por lo tanto, es genuinamente antropocéntrica. Y el enemigo se acerca a Jesús y le dice, a fin de entender la Escritura, tenemos que partir del postulado de que en el centro de ese análisis está el ser humano. Y que Dios lo ha ubicado allí porque Él es siervo del ser humano. Pero hay más que eso en el diálogo. Él le ofrece a Jesús una alternativa, básicamente la misma que le ofreció a Adán y a Eva. Le dice a Jesús, ¿es la palabra que tú citas verdaderamente confiable? ¿Es esa palabra auténticamente creíble? Tú la citaste, tú mencionaste que tú encuentras refugio en esa palabra. Yo te pregunto, ¿es esa palabra realmente confiable? Y mi respuesta para ti es, no es confiable. Es necesario que el ser humano verifique la credibilidad de esa palabra. Porque si después de todo el centro de la interpretación es el ser humano, pues el ser humano tiene la responsabilidad de leer la palabra y luego verificar la autenticidad de esa palabra. ¿Es confiable o no? Y le dice, ¿cómo verificar la credibilidad de esa palabra? Le cita la Biblia y le dice del Salmo 91, un salmo maravilloso, el Salmo 91. Mi madre me obligaba a mí de niño a aprenderlo de memoria, yo lo aprendía de memoria, todos los 9 hijos de ella lo sabían de memoria. Y nos sentábamos el viernes en la tarde para recibir el sábado y todos lo repetíamos, un salmo maravilloso. Y ese es el que Él escoge. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra.
Es una promesa, le dice él, es una promesa. Pero ¿cómo tú sabes que esa promesa es cierta? ¿Qué evidencia tú tienes de que Dios puede cumplir esa promesa? Hagamos una prueba para verificar la credibilidad de esa promesa. Veamos a ver si en verdad Dios puede ser confiable. ¿Y cuál es la prueba? Échate abajo. Échate abajo. Estás en la cumbre del templo. Él te ha hecho una promesa. Ahora hay que verificar si esa promesa es fidedigna. Si tú puedes realmente poner tu vida en ella, como lo hiciste hace un momento atrás y rechazaste la oferta de pan y arriesgando tu vida. Ahora tienes la oportunidad de verificar si esa confianza y esa fe en Dios que tú tienes genuina o Dios es Dios confiable. ¿Puede el ser humano, que es el centro de todo esto, realmente confiar en Dios? Échate abajo. Y vamos a descubrir si Dios es confiable o no. Si lo que Él dice es cierto o no. Échate abajo. ¿Tú crees la palabra? ¿Tú crees eso? Averigüemos si es confiable. Esta es la historia de la teología. El modernismo nos enseñó que la palabra de Dios no es confiable, que todo tiene que ser verificado y aquello que no pase la prueba de autenticidad puede ser desplazado como algo no creíble. De allí está Lucifer en el primer siglo introduciendo esta teoría. Pero hay que ir más atrás, hay que ir al Edén, donde él por primera vez la introduce en el planeta Tierra. Él te dijo, no morirás. No es cierto. Eva, muéstrame la evidencia de que alguien que desobedezca a Dios muere. ¿Has visto alguna vez a alguien muerto? ¿Dónde está la evidencia? La muerte no existe, Eva. No hay forma de verificar que la muerte existe. Y por lo tanto, Dios no es confiable. Y ahora se acerca a Jesús, le cita la palabra y le dice, ¿es Dios confiable o no? Jesús le contesta, escrito está, la palabra. Tú citaste la palabra, yo cito la palabra. Tú te acercas a la palabra ubicando al ser humano en el centro de la hermenéutica. Yo solamente te digo, escrito está. Porque en el centro de mi existencia está la palabra y nada más. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. El verbo significa someter a alguien a una prueba. Tratar de atrapar a alguien. Lo que Dios dice no es confiable. Hay que probarlo a ver si lo que Él dice es verdad. Hay que buscar las formas de atrapar a Dios y demostrar que lo que Él dice no es cierto. Y Jesús cita la palabra y le dice, esto no es acerca de mí, esto es acerca de Dios.
Dios no necesita demostrar que lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice es verdad. Dios ha empeñado su palabra con nosotros y esa palabra es suficiente. Las promesas de Dios, dice Jesús, no hay que verificarlas. Hay que aceptarlas como manifestación de la gracia y del amor de Dios. Eso es lo que es Lucifer. Y yo las he abrazado. Yo las he incorporado en mi vida, en mi llamado, se convirtieron en parte de mí esas promesas y yo las creo de todo corazón. No es necesario ver si lo que Dios dice es verdad o no es verdad, porque Dios, usando las palabras de Pablo, no miente. El poder de la promesa y de la palabra de Dios. Auténtico, genuino. Cimentado en esa palabra, Jesús se hizo inconmovible. Hay un solo lugar donde nosotros podemos ubicarnos. Y somos inconmovibles. Y es en la certeza de la palabra. Esa es la certeza de las promesas de Dios. Aquello que Dios nos ha prometido, nos ha entregado como un regalo, cimentados en esas promesas, somos inconmovibles. Podemos navegar el espacio entre espacios. Podemos confrontar allí lo demoníaco y lo divino y mantenernos firmes porque nos hemos comprometido con esa palabra. ¿Crees realmente la palabra? Para el miembro de iglesia es importante que tú creas la palabra. Porque tú tendrás que citarle la palabra. Y cuando el miembro de iglesia o aquel que está en el proceso de convertirse te dice, mire pastor, yo he tenido una vida de pecados y me siento abrumado por ese pecado y ha sido tan intenso mi pecar que yo pienso que Dios no me puede perdonar. Y a ti te toca mirarle a los ojos y hablarle con certeza y decirle, Cristo ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él te perdonará, Él te perdona. Hablar con esa convicción que sale de un corazón que está cimentado en la palabra y que no busca verificar de forma alguna la genuinidad de la palabra de Dios. ¿Y qué tal cuando tú te encuentras en el desierto, en la soledad del sufrimiento? Y lo único que escuchas es el silencio de Dios. Tu corazón desgarrado, silencio. Y ahí escuchas la palabra que te dice, yo estaré contigo siempre. Es esa palabra suficiente para alentarte. Estás cimentado en ella y aunque en medio de la oscuridad y de los silencios divinos que después de todo son el hablar de Dios, allí esa palabra te alienta y te sostiene. Para Jesús, la palabra era incuestionable, era auténtica. Él no necesitaba verificarla. Él la aceptaba como viniendo de Dios. Él la estudiaba, él la analizaba y en su ministerio lo vamos a ver constantemente analizando esa palabra, interpretándola, sacando de esa palabra nuevos enfoques, nuevos entendimientos, de tal manera que la gente se quedaba asombrada. Es decir, el cimentarnos en la palabra, en creer en ella, no significa una lectura superficial de la palabra. No significa que podemos ignorar el análisis profundo. No. Pero significa que en el centro hemos puesto a Dios
y que estamos tratando de entenderlo a Él, porque en el proceso también nos comprendemos por la revelación que Él nos ha dado. Nos entendemos a nosotros mismos. No tentarás, no trates de verificar si lo que Dios dice es verdad o no. Acéptalo, confía en Él. El espacio entre espacios se acerca de espacio. De ese espacio sagrado, donde se discute la interpretación de la Biblia, la forma apropiada de acercarse a ella, el enemigo lleva a Jesús a una montaña. Las montañas en la Biblia son ricas en significado. Te puede perderse en la homilética de este simbolismo, de tan rico que es. Si usted va a los libros proféticos particularmente, y aún en los libros históricos, usted va a encontrar que las montañas son símbolo de idolatría. Y particularmente el símbolo del orgullo humano, de la elevación del ego. Pero las montañas también en la Biblia fueron lugares de revelación, donde Dios se reveló. Y ahora, en el espacio entre espacios, el enemigo llega a Jesús a esta montaña, donde están ubicados lo divino y lo humano. Símbolo de idolatría y de orgullo, símbolo de la revelación del poder de Dios. Porque en esa montaña habrá una revelación. Las montañas. Sudamérica es un país de montañas bellas. A mí me gustan las montañas. Por lo menos me gusta verlas. El asunto de ascender a ellas, un poquito más complicado para mí, pero verlas, la belleza de una montaña. Todos siempre vemos una montaña y preguntamos, ¿qué hay al otro lado? ¿Qué se verá de esa montaña? Si yo subiese ahí, ¿qué yo vería? Y Lucifer pareciera conocer esa intriga humana. Y lleva a Jesús a esa montaña. Y le muestra lo que hay al otro lado de la montaña para él. Este es el momento en que las máscaras se van a retirar. Este es el momento en que el enemigo está convencido de que tiene que dejar de hablar del espacio entre espacios. Está perdiendo la batalla. Es el momento de pensar no ya en el espacio entre espacios, sino en el espacio que sigue al espacio entre espacios. Al espacio donde Jesús será reintegrado a su misión. Si lo dejas salir de ahí sin resolver el dilema que el enemigo tiene, lo ha perdido. Este es el momento clave. Este es el momento de confrontación. Este es el momento en que el debate tiene que cerrarse. Este es el momento en que hay que violentar el llamado de Cristo Jesús, la unción de Cristo Jesús, la identidad de Cristo Jesús. Este es el momento clave. El futuro. Esta tentación es acerca del futuro. El futuro es el después del espacio entre espacios. Ese es el futuro. ¿Qué tú quieres?
Olvidemos el ahora, el entreespacio. Y dime, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer mañana con tu vida? Dime. Yo sé a qué viniste. Yo sé que el Padre te envió para establecer el reino de Él. Pero en estos momentos tenemos que reconocer que tu futuro es, lo menos que puedo decir, incierto. Aquí tú estás moribundo, todo huesudo, débil. ¿Dónde está tu Dios que te ha dejado en esta condición? Tengo un futuro para ti maravilloso. Tú puedes lograr tu objetivo sin la cruz. Hay una forma, hay una vereda que podemos tomar y que te llevará al mismo lugar que tú quieres ir, que alcanzará el mismo objetivo que tú tienes, pero que evitará la vereda de la cruz. Desde la montaña al otro lado de la montaña, Jesús mira y el enemigo le muestra su interpretación de Daniel 2. Una falsa lectura del texto. Los reinos del mundo pasando. Y el reino final llega. Y le dice a Jesús, ahí lo tienes. Puede ser tuyo. Yo no estoy seguro cuán intensa fue esta tentación para Jesús. La señora White no habla de cuán intensa fue esta tentación para Jesús. Pero la agonía en que Él se encuentra. Yo les mencioné a ustedes que la señora White sugiere que Jesús estaba listo a dar su vida allí. La agonía en que Él se encuentra es intensa. Y sabemos que la cruz no fue algo fácil para Jesús. Lo sabemos. Llegó a Getsemaní. Y dice la Biblia que allí le sobrecogió un temor intenso. Una angustia intensa. Y que allí Él voluntariamente le dijo al Padre, hay una vereda que podamos tomar para escapar la cruz, ¿o no? Hay una forma en que nosotros podamos olvidar la cruz y lograr lo mismo, ¿o no? ¿Y qué le dijo el Padre? Hay un solo camino. Así pues que la oferta del enemigo es una oferta astuta. Es una oferta que anticipa la angustia de Cristo en el Getsemaní y el deseo de Él de evitar la cruz y lograr lo mismo. Y en esa condición en que Jesús se encuentra, la tentación, la prueba es real, de otra manera no sería prueba. Pero lo que fortalece a Cristo Jesús, lo que lo hace abrir los ojos y entender, es la condición bajo la cual
la promesa del enemigo sería una realidad. La condición es: altera tus lealtades. Tienes que cambiar de Señor. A fin de tú llegar a hacer lo que tú quieres, a fin de lograr aquello que tú quieres lograr, tienes que cambiar lealtades. Y el pensamiento es importante porque nos está diciendo que la autorrealización se produce bajo un señorío. Usted no logra autorrealizarse independiente. El texto dice: o te realizas, te autorrealizas bajo el señorío de Dios, o te autorrealizas, es decir, tienes un futuro, el futuro que tú deseas, bajo el poder del enemigo. Pero nadie, ningún ser humano puede reclamar independencia absoluta en el proceso de autorrealización. Ningún ser humano que sale del espacio entre espacios y se reintegra logra alcanzar un futuro definido por sí mismo. El enemigo ha dado en el clavo. El futuro nuestro, nuestra autorrealización, se produce bajo el Dios creador, el Padre de Jesucristo o el enemigo, uno de los dos. Y esa motivación para cambiar, para aceptar la oferta del enemigo, Jesús inmediatamente la entiende y la comprende. El enemigo le está pidiendo que el antes del después, la experiencia junto al Jordán, sea puesta a un lado. Y allí, en el entreespacios, redefina sus lealtades. Y la respuesta de Jesús es clara. Si es cierto que a fin de que el ser humano pueda autorrealizarse y tener un futuro glorioso, necesita estar sometido o a ti o a Dios, yo no tengo problema en tomar la decisión. En mi existencia, el centro de mi vida es el Padre. Y bajo ninguna circunstancia me postraré yo delante de ningún otro ser que no sea Él. Él es el centro de mi vida. Y ahí se confirma la discusión teológica previa. ¿Quién está en el centro de nuestra existencia? ¿Quién está en el centro de la lectura bíblica? Y Jesús dice: es claro para mí, en el centro está mi Dios. Inconmovible. Este es decimos, asentamiento en la verdad. Este es un asentamiento en la verdad tan sólido que el individuo se hace inconmovible. Inconmovible. Y así, entre espacios, Jesús se alinea nuevamente con Dios. Tu futuro, mi futuro, el deseo de autorrealizarnos, de tener éxito en la vida, todo esto es normal. Dios nos hizo así. Es normal. Éxito, reconocimiento es normal. Y nuestro Dios va a satisfacer todas esas necesidades, pero es normal tenerlo. Pero en el espacio del margen somos tentados a la autorrealización en independencia de Dios.
La grandeza nuestra, y gloria a Dios, en este lugar todos tenemos grandeza, porque no hay nada más grande que la grandeza de la cruz, bajo cuya sombra nosotros existimos y ministramos. Pero nuestra grandeza ha sido definida por nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en el ministerio, en diferentes lugares, individuos que se han hecho grandes, muy grandes para la iglesia. Ellos han concluido que ellos tienen unas capacidades que no caben dentro del ámbito de la iglesia. La iglesia les restringe. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando? Hace unos años, un ministro nuestro en Estados Unidos tomó los seminarios sobre mega iglesias, le decimos acá así, mega iglesias. Y él regresó a la iglesia adventista que él tenía. Y él comenzó a implementar los principios de este sistema. Y él notó que la iglesia iba creciendo, iba creciendo. Y tuvo que conseguir un lugar un poco más amplio. Y algo comenzó a suceder. Él comenzó a pintarse a sí mismo un cuadro del futuro. Y comenzó a ajustar la doctrina adventista de tal manera que más personas pudiesen venir. Comenzó a retener diezmo para poder satisfacer las necesidades del espacio del nuevo templo. Y la iglesia adventista y el mensaje de la iglesia adventista se hizo muy pequeño para él. Su autorrealización exigía romper las fronteras de la iglesia. Autorrealizarse, establecer un reino. Y así lo hizo. Se fue con la mayor parte de los miembros de la iglesia. Y allí está, en una esquina, sin grandeza ninguna. Porque la grandeza nuestra está, ¿en qué está la grandeza nuestra? En no preocuparnos por nuestra grandeza. Nuestra autorrealización está en no preocuparnos innecesariamente por autorrealización. Es importante hacer planes para nuestro ministerio y tener una visión y tratar de perfeccionar las capacidades que todo eso es correcto. Pero la fuerza motriz está allí, en la montaña. Cuando Jesús dice, mi vida gira alrededor de mi Padre. Imposible desprenderme de Él. Aquel que como Jesús y como ustedes, por eso ustedes están aquí, que como nosotros hemos escogido una vida de servicio desinteresado. Que hemos escogido perpetuar el ministerio de Cristo Jesús en la iglesia. Para nosotros, servir es lo más importante. Y el ser servidos es lo menos importante. Noten ustedes cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Versículo 11. El diablo
le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. El que rechaza el autoservicio, el que dice yo estoy dispuesto a subir por la vereda de la cruz, yo estoy dispuesto a entrar en las tinieblas que habrán de rodearme y producir una angustia profunda en mí. Yo estoy dispuesto a hacer eso en servicio para una raza humana perdida. Ese individuo que se ha entregado totalmente al servicio es servido por Dios. Dios les sirve. Satanás le dijo a Cristo, lo más importante es la criatura. Dios es un siervo del ser humano. Y como siervo tú no le puedes creer todo lo que él dice, tú tienes que verificar. Pero al final de la historia resulta ser que aquel que se olvida de sí mismo y le sirve al Señor y a su pueblo, a ese individuo se convierte en aquel que es servido por Dios. Y los ángeles vienen, le dan comida, le dan pan, lo sostienen. Y Cristo se mueve del espacio entre espacios y se reincorpora plenamente a una vida de servicio a la humanidad. Después del antes, la vida de Jesús fue una vida totalmente dedicada al ser humano. Y la obra que él hizo ha sido grabada en la mente de los seres inteligentes del universo como el momento más glorioso en la historia del cosmos. La vida de servicio que le llevó a él a la cruz será explorada por la eternidad, por la dimensión de servicio allí manifestada. Así pues, al concluir esta serie sobre las tentaciones de Jesús, yo te digo, ve en paz, sirve, ciméntate en la palabra, arráigate en ella, porque allí, en el océano de ideas, de conceptos, de prácticas, en ese océano en el que nosotros tenemos que nadar y navegar, solamente la palabra continuará siendo para nosotros ancla segura. Que Dios te bendiga.